Recomendaciones para la práctica diaria en adultos hospitalizados. El coordinador es el doctor Víctor Marta. Mi nombre es Ernesto Salamanca González, soy residente de primer año de Medicina Crítica. Bueno, un poquito del autor. Es el doctor Niels van Rengen-Mortel. Él es un médico intensivista belga con una destacada trayectoria en fluidos. Su investigación se centra en terapias intravenosas de fluidos y efectos en pacientes críticos. En el 2021 obtuvo su doctorado con una tesis llamada Daños y riesgos en la terapia intravenosa, donde analizó el impacto de la administración de fluidos, especialmente cloruro de sodio, en relación a las cargas y sus posibles efectos adversos en los pacientes. El doctor Van Rengen-Mortel ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de renombre, abordando como tema principal la cloremia. Bueno, es un artículo publicado en el AIC, el año de publicación es en el 2021, el tipo de artículo es un artículo de revisión y el factor de impacto que tiene este artículo es de 3.8. Recordar que la AIC es una reconocida revista de medicina crítica, su factor de impacto de acuerdo al Journal of Citation Reports del 2023 es de 6.3, ¿qué quiere decir? Tiene un buen impacto. Bueno, nuestra pregunta pico del artículo, tenemos que en cuanto a paciente o población, son pacientes hospitalizados expuestos a la administración de fluidos intravenosos. En cuanto a la intervención, es una evaluación de los efectos adversos de los fluidos administrados en el hospital, considerando no solo el volumen, sino también factores como la composición y la velocidad de la administración. En cuanto a la comparación, es un enfoque tradicional que solo considera el volumen de fluidos administrados, sin evaluar otros factores que pueden contribuir a los daños. Y el resultado del artículo, identificar los riesgos asociados con la administración de fluidos en el entorno hospitalario y la necesidad de un enfoque más amplio para evitar daños relacionados con los fluidos. Bueno, para empezar en materia, tenemos que valorar qué tanto se está administrando o bien el volumen que estamos metiendo a nuestro paciente. La sobrecarga hídrica en el hospital no depende solo del volumen, también va a depender de la carga de sodio en los líquidos intravenosos. Un efecto de exceso de sodio, eso nos puede darse por un excedente en la ingesta dietética normal, lo cual nos va a conducir a una retención de agua y desequilibrio de fluidos, que va a favorecer edema y disfunción orgánica. Esto implica que su eliminación sea un proceso catabólico con gasto energético, especialmente problemático en pacientes críticos. Los puntos claves a revisar dentro de este artículo: 1. La causa del problema. 2. Las fuentes principales de sodio. 3. La fisiología renal y su impacto clínico. Y número 4, las medidas preventivas. Esto se va a subdividir en uso de soluciones hipotónicas en lugar de isotónicas, así como evitar fluidos innecesarios si hay suficiente aporte de agua libre. Recordar siempre que un paciente puede iniciar la vía oral, se debe iniciar lo antes posible. Y bien, el punto más importante o que lo podemos resaltar para los médicos residentes es disolver medicamentos en glucosa al 5% en lugar de soluciones salinas. Bueno, la sobrecarga de fluidos es la complicación más grave de la terapia intravenosa y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en pacientes críticos y quirúrgicos. Resalta el impacto clínico de la retención de sodio, su difícil eliminación renal y alto costo energético. Lo que busca el artículo es proponer estrategias para prevenir y reducir su aporte innecesario en pacientes hospitalizados. En la UCI, las principales fuentes de sodio son: 1, el tratamiento de mantenimiento con fluidos, y bien, como tal, el fluid clip, ¿no? Okay. Entonces, ahora veremos qué es el hospital, ¿no? El hospital lo podemos ver como un ambiente rico en sodio, en el cual tenemos que tener en cuenta tanto la variabilidad de la ingesta de sodio oral e intravenosa. Esto va de la mano del estudio INTERSALT. El estudio INTERSALT es un estudio epidemiológico, el cual fue realizado en el año de 1980,
en el cual evaluaba el consumo de sal y la elevación de la presión arterial en diferentes poblaciones del mundo. Fue un estudio que se realizó con una población de 10.079 pacientes, con hombres y mujeres. La edad fue de 20 a 59 años. De estos estudios, el Interstat lo que buscaba era evaluar de 1 a 246 milimoles de sodio en la orina, lo que nos indicaba la cantidad excretada del mismo en 24 horas, y es un estimador para valorar el consumo diario de sodio, ya que la mayor parte se va a eliminar por vía renal. Recordar que un milimol es el equivalente a 23 gramos de sodio, o bien 0.06 gramos de sal, y 246 milimols va a ser el equivalente a 5.6 gramos de sodio, o bien 14 gramos de sal. De acuerdo a la OMS, la ingesta diaria de sodio va a ser un máximo de 2.3 gramos. ¿Qué quiere decir? O bien convertido en milimols, son 100 milimols de sodio al día. Para que tengamos una regulación adecuada de esta excreción, va de la mano con la ingesta que debemos de tener de agua. La OMS sugiere, o bien también el artículo sugiere, una ingesta de 2 a 2.5 litros de agua para que tengamos una excreción adecuada. La relación que debe tener dentro de nuestra ingesta con lo que se está eliminando va a ser de 40 a 50 milimols. Entonces, ¿a qué nos lleva el Intersalt? Reducir el consumo de sal en la dieta puede ser una estrategia para prevenir la hipertensión arterial a nivel profesional, que lo traspola en el mismo Fluid Creep, los pacientes que reciben cantidades de mucho mayores de sodio que en una dieta normal. Ahora, esta tabla maneja los diferentes tipos de líquidos o que tienen mayor prevalencia en un ambiente intrahospitalario. Tenemos a la solución salina, al 0.9%, la cual nivel de gramos al día van a ser 7 gramos y en milimoles van a ser 308. El plasma light va a tener una concentración de sodio al día de 6.4 o bien 280 milimoles, y el Ringer Lactato, que también es de uso rutinario, va a tener una ingesta de sodio va a tener la solución 5 gramos por cada litro o bien 260 milimoles. Tenemos que tener en cuenta que en un ambiente hospitalario siempre hay fluidos de mantenimiento o bien de reemplazo. Estos van a tener un equivalente al 30.9% del sodio ingerido diariamente y va a tener también un impacto en lo que va a ser la reanimación. El estudio Fluid Creep se evaluó en 46 UCIs en Australia y Nueva Zelanda, en la cual evaluaban fluidos de mantenimiento era mayor a los fluidos de reanimación. El análisis fue con 14.654 pacientes, los cuales recibieron mayor carga de sodio que en nutrición enteral y productos sanguíneos juntos. El problema del estudio, o bien lo que nos manejaba, es que un exceso de soluciones isotónicas aumenta la carga de sodio. Un ejemplo de esto va a ser la administración de 2 litros de solución Hartmann, lo cual supera la ingesta diaria recomendada. Estas gráficas son de acuerdo a 2 estudios que se hicieron para mostrar el balance acumulado de líquidos. El primer estudio es el Mimosa y el segundo estudio es el TOPMAS. El estudio Mimosa es un estudio que se realizó con pacientes sanos y el estudio TOPMAS fue en pacientes quirúrgicos. Se comparan 2 soluciones diferentes que van a ser con sodio, solución salina, el 154 y sodio 54. En el sodio de 154 vamos a tener que es una alta concentración, que van a ser estas, y en la de 54 va a ser de una baja concentración. Tenemos que en el eje horizontal vamos a estimar el tiempo, que el tiempo fue a las 72 horas, y en el eje vertical, las Y, nos va a decir el balance de líquidos acumulados. El Mimosa, es decir, en los pacientes sanos, lo que nos muestra es que existe una mayor retención de sodio, es decir, quiere decir 751 mililitros, que vamos a tener acá, a las 48 horas. Y una administración de sodio al 54% nos va a dar una menor retención, es decir, 162 mililitros a las 48 horas. Por debajo tenemos el estudio TOPMAS, que este es con pacientes quirúrgicos. La administración de sodio de 154 va a tener una mayor retención, lo cual los vamos a traspolar a 3.236 mililitros a las 48 horas.
podemos ver que la tendencia es a subir. Y con sodio a 54, una menor retención, aunque es significativo. ¿Qué quiere decir? 2.349 mililitros a las 48 horas. Conclusión de estas comparativas, podemos tener que en pacientes quirúrgicos la retención de líquidos es mucho mayor que en pacientes sanos. Incluso con soluciones bajas en sodio. ¿Cuál es el mensaje clave de estos dos estudios? Es que en el contexto de sodio, en las soluciones de mantenimiento va a influir qué tanto va a retener. Y bien, la solución de mantenimiento nunca va a ser inocua. Elegir mal puede perpetuar o agravar la sobrecarga de volumen de nuestro paciente. La dilución de medicamentos en solución salina para la administración de los mismos es un aporte extra en la cual se valora mediante los bolos y las infusiones continuas. Cuando es un bolo de medicamentos, estamos administrando arriba del 12.3% que el paciente ya requiere. Y cuando son infusiones continuas, estamos administrando 8.6% del sodio ya administrado. Si ya teníamos una solución de base, estamos aportando aquí todavía más. Para el manejo fisiológico de un aumento abrupto en las soluciones de sodio, ¿quién nos va a ayudar a esto? La excreción renal. Esto va a ser después de los 5 días que tarda el riñón en adaptarse, y retención de líquidos, que va a haber un aumento de peso. Es decir, vamos a aumentar más de 1 kilo debido a la acumulación de sodio y agua. Es una adaptación, como ya decíamos, una adaptación lenta. Solo la mitad del sodio consumido en exceso se va a eliminar en el primer día. Y la evolución y conservación de sodio, de acuerdo a la fisiología humana, está diseñada para retener sodio y agua debido a la escasez de estos. La fisiología renal, ¿de qué nos habla? Que la nefrona no tiene un mecanismo de excreción activa de sodio. Algo que nos va a ayudar a regular esto va a ser la aldosterona y su retención del volumen. También va de la mano la regulación de la osmolaridad, en la cual buscamos la restauración del equilibrio hídrico tras una carga de sodio no dependiente principal de la ingesta de agua, y reducción de la pérdida de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante la excreción de la misma. Cuando tenemos una acumulación de sodio, también se puede deber a un acúmulo de urea. Esto se va a ver reflejado en la concentración de orina, que requiere un aumento de urea en el intestino del húmero renal. Esto nos va a llevar a un costo energético elevado mediante liberación de urea adicional, que es un proceso que va a requerir gasto energético catabólico impulsado por la iniciación de glucocorticoides, que a su vez nos va a dar una pérdida de peso corporal. Esto se ha ido evaluando en estudios con animales, que es un proceso que ha demostrado que ha existido una pérdida de peso. Bueno, el límite de concentración de sodio va a deberse en los riñones. Solo pueden concentrar sodio hasta que existe aproximadamente el doble de su nivel plasmático. Esto que nos va a dar la necesidad de en nuestro paciente poner agua libre, por lo cual para excretar sodio eficientemente es fundamental la administración de agua libre. Esto tiene un impacto en pacientes críticos, lo cual va a dar que la restricción de líquidos, uso de diuréticos y soluciones ricas en sodio pueden aumentar la incidencia de hipernatremia en la unidad de cuidados intensivos, así como daños colaterales al mismo organismo. Una solución, o más bien un enfoque diferente, puede ser la importancia de las soluciones balanceadas. ¿Qué es esto? Son alternativas como solución Harman, que permite una eliminación de sodio sin inducir sobrecarga de líquidos. ¿Para qué? Para evitar el uso rutinario de solución salina al 0.9%, y bien en la mayoría de los casos no es obligatorio, y su uso hábito es algo clínico arraigado. ¿Qué buscamos con las soluciones balanceadas? Agregar un buffer o bien alcalinizar el pH. ¿Para qué? Para no llegar a un estado de hipercloremia. Como puntos importantes, como ya les había comentado, hay que preferir la glucosa al 5% o dextrosa. Eso nos va a ayudar a reducir la administración innecesaria de sodio.
Otras alternativas que tenemos que evaluar es ya sea vía oral o enterales para fármacos con alta biodisponibilidad, evitando así cargas intravenosas de sodio. Y estudios en UCI han demostrado que reducir la carga total de sodio disminuye la retención de líquidos y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, la evidencia clínica y científica de los artículos relacionados con administración de sodio, la reducción de sodio en líquidos de mantenimiento no ha demostrado aumentar la incidencia de hiponatremia clínicamente relevante en adultos. La excreción del sodio es una excreción lenta, especialmente cuando se administran soluciones isotónicas, y una causa o los diuréticos que nos pueden ayudar los diuréticos es una causa de hipernatremia. Su uso debe ser cauteloso en pacientes con sobrecarga de sodio. Y dentro de las conclusiones que tenemos tanto del autor y personales, hay que diferenciar entre tipos de terapia, ya sea reanimación, reposición y mantenimiento, los cuales van a tener indicaciones distintas. Esto puede verse también, o lo podemos valorar mediante el protocolo ROSE, y no suspender completamente los líquidos de mantenimiento. Su omisión total puede impedir la adecuada excreción de solutos. Eso sería todo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Tengo un comentario. Aquí en el hospital se ha caído en el arraigo, como bien señalaste en las diapositivas, en el uso de las soluciones Harman. Prácticamente para todos utilizar la solución Harman. Y se ha perdido de vista, aunque en muchas sesiones y en muchas de las participaciones académicas de los residentes se habla de tener un balance adecuado de los líquidos y de los solutos, no se utiliza en la práctica cotidiana. Entonces, yo creo que lo que hace falta es bajar la teoría a la práctica para que todo esto pueda tener un cambio adecuado. Y creo que este trabajo que ahora tú nos presentas nos te da muy claro y nos hace ver y nos hace tener conciencia respecto a un mejor uso de los líquidos y de los solutos, de acuerdo como tú bien lo señalaste en la última diapositiva, al motivo que estamos utilizando los líquidos en los pacientes. Hola, buenos días. Tardes. Me parece que las soluciones son un tema de muchísima controversia en cualquier especialidad. Y sobre todo caemos en eso que comenta el doctor, de que quizá a veces caemos más en como por costumbre, más que por alguna decisión justificada en el uso de las soluciones. Entonces, solamente a mí me gustaría aclarar unos puntos, y traje unos ejemplos prácticos que me llamaron mucho la atención, para como que intentar homogeneizar un poquito el conocimiento entre todos nosotros. El primero de ellos es que hay una fórmula que se llama Edelman. Nos dice que el sodio corporal total es igual a la suma del sodio intercambiable más el potasio intercambiable entre el agua corporal total. El agua corporal total está abajo. Entonces, el sodio es directamente proporcional al sodio. Más sodio, menos sodio, menos sodio. Pero es inversamente proporcional al agua. Entonces, cuando nosotros hablamos del sodio, en realidad de lo que deberíamos estar hablando es del agua, como en estas situaciones. Entonces, eso lo explica esta fórmula. Entonces, en realidad el término correcto cuando hablamos de disnatremias o contextos de desequilibrio hidroelectrolítico o soluciones, debería ser hiperacuaresis. Sería un término más correcto por sustrato fisiológico. Y para dar el dato perturbador, me voy a poner de ejemplo yo, que peso 88 kilogramos. Entonces, supongamos, para hablar en un contexto no patológico, en un estado basal, llego por un procedimiento quirúrgico programado,
no sé, una rinoplastía para que sea algo que no conlleve algo más orgánico. Entonces, este artículo propone de forma muy correcta que es un mini equivalente de sodio por peso. Yo pesando 88 kilos, 88 por mi peso, serían 88 miliequivalentes de sodio. Entonces, para convertirlo en cloruro de sodio, que es para llegar al ejemplo práctico, lo multiplico por su peso molecular, que es 58.5, y me da 5.148 gramos de sal. Muy bien. Entonces, llega Alexis, a mí que me iba a hacer mi rinoplastía, me pongo una solución salina al 0.9%, 1000 para 8 horas, para ponerle un ejemplo. Entonces, con la cantidad de sodio que yo les había dicho previamente, requeriría, si un litro de solución tiene al 9 por 0.9%, tiene 9 gramos, requeriría en total 5 gramos para redondearlo de la multiplicación que había hecho. Entonces, haciendo mi regla de 3, me tocarían 555 mililitros de solución al día. ¿Hasta aquí alguien me sigue? ¿Altos me siguen? Pero entonces llegó alguien, yo, y me puse estas 1000 para 8 horas. Para regresar a este dato, entonces yo requeriría 555 para mi estado basal, mi requerimiento de sodio, porque voy a estar en ayuno, porque lo que sea. Pero esta solución de 1000 para 8 contiene 27,000 miligramos de sal, o en gramos 27 gramos. Lo que quiere decir que una bolsa de Sabritas tiene 277 miligramos de sal. Si hacemos la conversión por regla de 3, me estarían pasando de forma intravenosa 97.4 bolsas al día de Sabritas. Entonces, quiero como ejemplificar esto. O sea, ¿cómo es posible que lleguen y demos estas soluciones de esta forma y no creamos que no haya ningún impacto en la sobrecarga de volumen, que no haya un impacto en los descontroles del sodio, y que estos dos efectos por sí solos conllevan un pronóstico peor en el contexto intrahospitalario del paciente? Entonces, nuevamente para ejemplificarlo, y eso es en mí que soy grande, en un paciente de 70 kilos se sube a 123 bolsas de las 97 que le estamos pasando al día. Y son pacientes que están 3 días en un contexto que no se complica, que no nada. Entonces le pasamos más de 250 bolsas de Sabritas al día. Entonces, eso hablando solamente del componente de sodio. Me parece que es un tema muy importante que debe de seguirse abordando, pero en un contexto más simple, porque otro dato interesante que traigo es que en plataformas, por ejemplo, en UpToDate, el tema más buscado, de acuerdo a su creador, que de hecho es nefrólogo, concluye y dice en una entrevista que es el sodio, es el tema más buscado. Quiere decir que no solo los internistas, los intensivistas, cualquier persona que se haya metido por estadística, pues busca más el sodio. Entonces esto habla de la complejidad que requiere o que tiene el sodio y que en realidad no entendemos, no comprendemos ni siquiera por más que lo estudiemos. Entonces, pues bueno, llegaba a esta conclusión, me parece que es muy importante, como dicen todos, y pues no pasarlo por alto y estar indicando soluciones como debe de ser. Nosotros no estamos por la calle con soluciones en la vena. Entonces, eso era como lo que quería agregar. Me parece algo muy interesante, muy buena plática, y me parece que debería de haberse más oportunidad de comentar de más de esto. Claro, recordar que las guías NICE para administrar líquidos te recomiendan que un paciente sano, la administración es de 20 a 30 mililitros por kilo, ¿no? Si lo traspolamos a la administración de sodio, que a veces se tiene la idea que es una receta de cocina, pero no es así, ¿no? Por eso existen protocolos los cuales nos ayudan a una reanimación, a una optimización, estabilización y bien desescalarlo, ¿no? No podemos nada más irnos así. Entonces es evaluar al paciente qué está perdiendo y qué tanto le va a ayudar la administración de esos fluidos y bien una adecuada administración del mismo. Todavía no había una claridad sobre el manejo y mucho lo venimos haciendo en forma empírica. Entonces realmente
quizás si nos basamos en parte en la forma empírica, de ver que es diferente un paciente con una apendicitis perforada de 50 años con uno de 70 a una chiquilla, donde los volúmenes y los requerimientos son diferentes, las comorbilidades son diferentes, y volvemos a plantearlo en base a la individualización del paciente, ¿no? O sea, tratar de manejar soluciones y reconocer que tienen mecanismos los pacientes suficientes para compensar esas condiciones, ¿no? Entonces, sí se viene haciendo un tanto empírico, falta mucha, o faltaba hasta hace poco, información, y yo entiendo que se están llevando protocolos. Entonces, este tema es bastante interesante, aclara en este momento de vida qué tipo de soluciones podemos utilizar, pero creo que la base es individualizar, y la parte que tú mencionabas en las conclusiones me parece muy importante, o sea, ver qué tipo de paciente tenemos, qué emergencia tenemos, y bueno, no perder de vista al paciente que tenemos enfrente para poderlo compensar. No es lo mismo un paciente renal, un paciente diabético de muchos años, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente añoso, en la que las cargas y la forma de abordarlo es completamente diferente, ¿no? Entonces, sí depende de cierto de las fórmulas, de cierto de la edad, pero siempre basándonos en el paciente que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, te felicito, es muy completo. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que uno de los temas más interesantes y más importantes en la actualidad es esto. ¿Sí? Yo he estado en contacto con una gente que ha estado manejando líquido durante todo el tiempo, es el doctor Petrov, y no solamente de aquí, sino de Nueva Zelanda, con comunicaciones personales, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va, las propuestas. Muchas de las campañas de sobreviviendo a la sepsis, el manejo de los líquidos es precisamente a través de su importancia de él, ¿sí? Porque si sabemos perfectamente quién empezó a manejar los líquidos en una reanimación, que yo voy a marcar ahorita unos términos que son, fue el doctor Shoemaker. El doctor Shoemaker tenía toda una mentalidad postquirúrgica, o sea, todo trauma, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese era un gran impacto. Crear otro paradigma diferente a él fue muy costoso. Por eso, número uno, líquidos. Cuando se requiere, pónganselo. Cuando no se requiere, por favor, limítenlo. ¿Sí? Número dos, reanimar es maravilloso. Todo el mundo reanima. Pero yo les pongo otra palabra, resucitar. ¿Cuándo nosotros vamos a resucitar? Y resulta que si entran 2 horas en el servicio de urgencias, de verdad que esas 2 horas son una sobrecarga de líquidos impresionante. Yo no estoy hablando de este hospital, sino de todos. Hay dos estudios, el POTCARE 2, ¿sí? El ARA 2, que de verdad hace un análisis microscópico de realmente evaluar los electrolitos, pero a nivel micro. Y el ejemplificar entre lo que estamos poniendo en una bolsita de papitas o en una cosa, yo creo que no va en relación a lo que está pasando a nivel microcelular. ¿Sí? Porque nosotros nos podemos quedar con esa idea y es una idea errónea. Yo creo que hay que individualizar los sujetos. Número uno, los líquidos. ¿Qué va a afectar los líquidos? Si lo van a sobrecargar, van a destruir el glucocáliz. Y si seguimos, va hacia el endotelio. Soluciones balanceadas. ¿Qué han salido de las soluciones balanceadas? En el radar 2 se demuestra que llega un momento determinado que esa solución balanceada, como estamos platicando, era la solución Rigelactato o Harman aquí, y como les había comentado en corto, empezaron a observar que incrementaba los niveles de lactato. ¿Cuál era el mecanismo? Entonces, yo creo
que el manejo de líquidos electrolitos debe ser individualizado y con prudencia que debe estar bien aterrizados, porque hacer fenómenos comparativos en cada uno de los aspectos sí es muy difícil. Y así como creó un nuevo paradigma, no lo rompió porque nunca un paradigma se rompe, se crea un nuevo paradigma, lo hizo el doctor Petrov, así debemos empezar otra vez a reevaluar nuevamente las soluciones balanceadas. ¿Sí? Ahorita estamos analizando perfectamente bien la sobrecarga de sodio, estamos pasando demasiada carga de sodio, pero también lo hacemos también con la solución supuestamente balanceada. Hasta el momento no hay una solución fisiológica. Hasta el momento no hay ni una solución fisiológica. Que yo creo que es el punto por el cual se trata de este punto. Y además involucra a todo mundo, para que no nos vayamos con una idea errónea. Gracias. Eso es lo. Hola, nada más para aclarar unos puntos, evidentemente no hablaba del contexto de las papas, pues porque así piense yo, claro que no. Era un contexto para que se entienda por qué tenemos aquí diferentes niveles académicos. Y al final del día, el sodio es el sodio, bajo la circunstancia en la que se administre, bajo la sal en la que se administre. Y hablando de Hartmann, por ejemplo, sí está descrito por qué elevaba lactato, y es por la diferencia de iones fuertes. Y está bufereada con lactato que no tiene nada que ver con la acidosis láctica. Entonces, digo, creo que nos estamos saliendo un poquito porque de hecho este artículo hablaba de las soluciones de mantenimiento, no en un contexto de sepsis, no en un contexto de tal o en un contexto de tal. Entonces, esa fue la razón por la que mencionaba las papitas, no por otra situación. Porque hablar del sodio, repito, es un tema complejo, arriba y al derecho y por donde lo vea uno. Entonces, nada más era eso, pero pues, insisto, quizá por poner puntos para llevar a casa, yo que concluyo, el primero de ellos es estado del volumen. Bueno, el primero es, ¿mi paciente consume líquidos? ¿Sí o no? El segundo de ellos es, ¿cuál es su estado de volumen? Y el tercero, ¿cuál es el estado de sodio? Y quizá podríamos meter el ácido base con estos contextos que mencionaba el doctor además. Creo que esos serían como los 4 puntos para llevar a casa para saber entonces qué solución prescribir de acuerdo a sus concentraciones. Aquí el contexto, y regresando, porque sí es parte importante de lo que mencionaban. Sí, no sé. Al final de todo, vamos a hacer un ejercicio. Estamos hablando de líquidos de mantenimiento y en realidad el artículo nos habla de líquidos de diluciones, solo el famoso fluid y sodium creep. Entonces, quiero que me levante la mano quién ha indicado una solución en su vida y experiencia médica. Una solución de lo que sea. Para lo que sea y de lo que sea. Okay. Quiero que dejen arriba la mano quienes hayan indicado diluciones específicas de medicamentos. Quiero que me diluyan tal medicamento en tal solución. Si se dan cuenta, yo creo que ni la mitad levantamos la mano. A eso nos referimos con el fluid y sodium creep, con que estamos metiendo sodio y líquidos en las diluciones de medicamentos sin tomar en consideración los excipientes que también toca el artículo de esa parte. Los excipientes de los medicamentos que también contienen sodio. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de que estamos metiendo una carga extra de sodio aparte de la dilución. Entonces, el objetivo del artículo era hacernos evidente algo que no vemos tan fácilmente, que es los líquidos en los que diluimos y mantenemos al paciente, principalmente, ¿no? Sobre todo medicamentos. Entonces, si yo estoy indicando una solución de base, una solución salina al 0.9%, Hartmann, todas, excepto la glucosada, tienen sodio. Todas. Y si yo le estoy metiendo sodio al paciente, ese sodio se va a quedar ahí por lo menos 5 días después de que se lo empiece a poner. Al menos 5 días. Y un punto importante que se sale de la teoría que dices, Alexis, es algo que se llama el set point del sodio. La teoría del set point del sodio te está hablando de que cuando tú metes o sacas sodio según la ingesta o según los ingresos, el punto de estabilización del sodio corporal baja o aumenta según los ingresos. Pero después de ese punto ya no vuelve a subir o a bajar, si no sigues poniendo o quitando sodio. No sé si me explico. Igual en las referencias de este artículo vienen artículos ya, yo creo que de mi edad, en donde sacaron y explicaron fisiológicamente esto y que desmienten esas partes en donde el agua corporal total y el sodio calculado y todos los ingresos y egresos.
Es un set point de sol y así se le habla desde 1988 más o menos. Entonces, aquí para no perdernos de vista es cuántas veces hacemos evidente o vemos qué soluciones estamos metiendo al paciente sin nosotros indicarlas, que son las de diluciones, las de mantenimiento, que específicamente hablando no son de reanimación, y sobre todo los medicamentos que incluyen más sodio. Entonces, esos partes son los que no debemos de perder de vista. Son todos aquellos que no son evidentes, por eso se le llama fluid y sodium creep, porque estamos agregándolos aparte de las soluciones que ya ponemos. Porque sí podemos entrar a controversias muy grandes sobre si le voy a poner Harman o salina o plasmalide a un paciente séptico, cardiópata, nefrópata, etcétera, que hablamos de la individualización, que es un punto aparte. Aquí es, si hemos indicado soluciones, sí. Si hemos indicado soluciones de dilución a conciencia, no necesariamente. Es lo que tenemos que estar conscientes de y saber si ya tengo un paciente que está reanimado, ya tengo un paciente, estoy manteniendo, optimizando o en este caso evacuando activamente, ya tengo que ver en qué voy a diluir mis medicamentos que voy a pasar intravenosos, número 1, o si es necesario pasarle medicamentos intravenosos para diluir, o si es necesario cambiar a la biodisponibilidad por vía oral, porque hay muchos medicamentos, y no me ayudarán a desmentir representantes, que aquí hay medicamentos que por vía oral obviamente tienen una biodisponibilidad igual, mayor o menor que la vía intravenosa. Si yo como intensivista, prefiero que un paciente, mi meta es que el paciente se vaya a su casa. Yo creo que es la meta de todos aquí, que el paciente se vaya a su casa bien. Entonces, en su casa, como ya lo comentaron, no está con soluciones intravenosas, no le están diluyendo sus medicamentos en soluciones intravenosas. Lo más fisiológico es no tomar medicamentos, no pasarnos medicamentos intravenosos, ni líquidos intravenosos, ni sodio intravenoso, ni nada intravenoso. Lo más fisiológico es que todo sea por vía oral o la vía enteral funcione de manera adecuada. Si no funciona, pues hablamos de otro contexto. Ese es el punto principal de este artículo. Hacernos conscientes de que estamos metiendo líquidos y sodios aparte de las soluciones que ya estamos indicando. Porque todos indicamos soluciones, pero todos indicamos diluciones a conciencia, no. Todos nos estamos dando cuenta de cuánto sodio incluye el medicamento que le estoy indicando intravenoso, no. Todos estamos conscientes de cuánto tiempo se va a tardar en salir ese líquido y ese sodio, sobre todo, que estoy metiendo aparte, no. Ese es el objetivo de este artículo, para no perderlo de vista. Vamos a hacer un poquito de aclaración. Acuérdense que estos pacientes, por ejemplo, en los cuidados críticos, ya vienen de una etapa de reanimación, más la dilución de hace 2 años. Grave, por favor. Hace aproximadamente 2 años, con un grupo de internos, hicimos todo lo que era el balance hídrico. ¿Y saben dónde fue el mayor aporte de líquidos? En las diluciones. En las diluciones. Entonces, per se, que ya llevaba la reanimación, más el balance obtuvimos que aproximadamente la mortalidad, nada más en ese, de sobrecarga de líquidos y sobre todo de sodio, porque si ustedes ven no lo diluyen en glucosas ni nada de eso, ¿no? Y vean ustedes las cantidades, nosotros lo evaluamos a través de lo que diluían las enfermeras. Por eso hacían el ajuste de decir, no, dilúyanlo en 50. Pero la biodisponibilidad de los medicamentos en una poca cantidad también es un tema bastante álgido, ¿no? A mí me encantaría que todo esto se viera reflejado en los expedientes. Sí, que este tipo de medicina científica se aplicara cotidianamente en los pacientes, porque eso hablaría de mayor introspección y de mayor calidad. Y uno no lo ve así cuando uno revisa expedientes, los que tenemos necesidad a veces de revisar expedientes que no son los propios, sino de otros servicios y de otros pacientes, uno se da cuenta muchísimo de este tipo de aberraciones. Y lo voy a decir en voz alta, hasta aún en la terapia intensiva. Entonces, si esto teníamos que ser el reflejo tendría que caer toda esta medicina científica aplicada a la cotidianeidad permanentemente. Y tenemos que hacernos un llamado de atención permanente
para que esto realmente impacte mejor en nuestros pacientes. Y si esto se hace una rutina, por ejemplo, aquí la doctora está junto a mí, a la izquierda, nunca he puesto una solución ni una dilución. Y si nace con lo que yo aprendí, pues la voy a echar a perder. Mejor te nazca con esta medicina científica y bella te estamos hablando, porque va a beneficiar el endotelio del doctor Manso y las papas fritas de Alexis. Muchas gracias. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, porque justo ese es el objetivo de esta presentación en específico. O sea, llevarnos, si tenemos oportunidad de revisar probablemente en el último año, menos alrededor del último año de terapia intensiva y de las indicaciones de terapia intensiva, en donde estamos haciendo conciencia esto. Por eso lo queremos más que un punto de partida, es un reflejo de lo que estamos haciendo ya en terapia intensiva, en donde a conciencia estamos dirigiendo la cantidad, la calidad o las 4 Ds de los medicamentos aplicada a los fluidos intravenosos, a los líquidos intravenosos. Por eso es de que esto es un reflejo de lo que queremos llevar a otros servicios, en donde tal vez por falta del apoyo científico que refleja este artículo, no se está haciendo. Entonces, en una oportunidad revisar, de hecho en varios pacientes que tenemos ahorita en donde se han estado manejando las soluciones a conciencia con base en los equilibrios y desequilibrios electrolíticos que se encuentran a diario en los pacientes que nosotros vigilamos. Entonces, esa es la invitación de nosotros hacia ustedes, o sea, vean que sí hay un respaldo académico de lo que hacemos actualmente. Tenemos soluciones balanceadas, tenemos pacientes sin soluciones, tenemos pacientes con soluciones glucosadas porque en realidad no necesita un aporte de soluciones isotónicas, tenemos pacientes en donde las diluciones están en menor volumen, están en volúmenes diferentes, en donde nosotros nos comunicamos activamente con farmacovigilancia para poder revisar la compatibilidad de la dilución de los medicamentos que queremos aplicar, porque hay ciertos casos en donde ya el paciente tiene 150, 152 de sodio y queremos diluir los medicamentos que le estamos pasando intravenosos porque no tiene accesibilidad de la vía enteral en una solución diferente, pero para eso nos apoyamos de farmacovigilancia. Al final de todo, nosotros no tenemos conocimiento total porque son mares de medicamentos que utilizamos intravenosos, entonces por eso es más que nada, esto es un reflejo y es más que nada el respaldo de lo que hemos estado haciendo ya con cierto grado de continuidad en la terapia intensiva. Entonces, revisen también los apoyos de este artículo, las referencias en donde vienen todos esos manejos apoyados en revistas y en journals de fisiología ya bastante veteranos, que tienen muy evidencia muy fuerte porque al final de todo la fisiología afortunadamente no ha cambiado tanto. Digo no ha cambiado tanto porque ciertos descubrimientos sí nos hacen ver, pero sí vean las referencias en donde tenemos el respaldo de journals fisiológicos y de bastante renombre y antigüedad. Entonces ya es un reflejo, básicamente es un reflejo de lo que ya hacemos y el respaldo de lo que ya hacemos. Entonces yo creo que para los compañeros y más que nada para los residentes que van de nuevo ingreso, darse cuenta que es algo que se hace a conciencia, como bien se ha comentado, ¿no? Se hace a conciencia y se hace con un objetivo, no voy a poner soluciones. Y de hecho más aquí no tenemos residentes de urgencias, que es en donde yo como urgenciólogo me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, el paciente, quieren canalizarlo a fuerzas, oye, pues si no, pues si tolera vía oral y no tiene contraindicada la vía oral, pues dale pastillas, ¿no? Y si necesita pastillas, pues se puede ir a su casa. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, también para hacerlo más a conciencia esa parte. Yo creo que mencionó algo bien importante de lo de farmacovigilancia. Al menos yo, como residente de anestesiología, yo no sabía que podíamos nosotros ponernos en contacto con farmacovigilancia para poder aclarar este tipo de dudas. Y creo que a lo mejor, así como yo tengo esta duda, a lo mejor muchos más no sabían esta parte. Y no sé si Doc nos puede ayudar a que farmacovigilancia nos pueda dar como qué funciones de su parte pueden auxiliarnos a nosotros para podernos coordinar en un mutuo convenio para poder, en este caso, pues administrar medicamentos en dudas, ¿no? No sé si alguien más tenía esas dudas aparte. Yo no sabía. Sí. Debe permear para todos, o sea, no solamente nosotros.
solamente nosotros, porque si no ahí se muere, ¿sí? Y sobre todo ahorita que empiezan a rotar ustedes, digo que es todos, es un apoyo valioso, muy valioso el área de residencia. No es una sobrecarga, es un apoyo valioso, ni tampoco es de sacar un trabajo, ¿no? Realmente eso es de importancia, sino la cooperación mutua que deben tener eso. Y voy a decir una palabra muy clásica que dijo alguien por ahí en USAID: la calidad de los hospitales no se valora por los médicos adscritos, sino se valora por la calidad de los médicos residentes. Y con eso yo creo que terminaría todo.